Sean bienvenidos todos. Hoy da inicio el séptimo curso para residentes. Desde hace 7 años se ha impartido este curso, cuyo objetivo básico es el que los residentes acudan a en particular los de tercer año, pero también son totalmente bienvenidos a la convocatoria para aquellos residentes de primero y de segundo año. Lo que pretende este curso es que ustedes, cuando presenten su examen del consejo, tengan una información que tiene 2 vertientes que son importantes, que es lo más relevante de lo que un hematólogo debe de conocer cuando termina su formación, y por otro lado, en la medida de lo posible, también actualizada. La secuencia de las presentaciones ustedes la tienen en sus programas, y dado que estamos empezando un poco tarde, las preguntas que hubiera para los ponentes que se hagan en los momentos que hay un receso. Por otro lado, va a haber el famoso DigiVote, en el cual cada uno de los profesores va a presentar un caso clínico y ustedes con su aparato van a elegir la respuesta que es la acertada. Por otro lado, una observación que es el DigiVote no lo saquen del salón, déjenlo siempre en su lugar, porque en otras ocasiones ha sucedido que lo guardan en las bolsas y se van el DigiVote y es problemático poderlos recuperar. Sin más, no quiero quitar más tiempo. La doctora Herminia Benítez será nuestra coordinadora para la presentación de cada uno de los profesores. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al programa académico y el primer tema corresponde a la maestra en ciencias, la química farmacobióloga Rosa María Arana Trejo, con biología molecular en el diagnóstico de hemopatías malignas. La química QFB tiene la maestría en ciencias, trabaja en el Hospital General de México y también en la. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenas tardes, gracias doctora Herminia, gracias a la mesa directiva por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Para las respuestas, un recordatorio, tienen su control y una vez que se terminen de leer la pregunta y las respuestas, va a aparecer en la pantalla el tiempo en el cual ustedes pueden hacer su contestación. En el caso de que se equivoquen con alguna de las, a la hora de oprimir la respuesta, durante el tiempo en que está corriendo el reloj pueden volver a marcar la respuesta correcta. Entonces, este es el caso clínico. Paciente femenino, 16 años, con fiebre, anemia, leucocitosis de 400,000 por 10⁹ por litro, anemia con 9 gramos por decilitro, trombocitopenia con esas cifras de plaquetas, esplenomegalia. En el frotis de sangre periférica hay 90% de blastos y 2% de neutrófilos. Y los datos de la citometría de flujo pues arrojan que son positivos para CD19, 79A, CD38, 58, TDT positivo y HLA-DR. Y las preguntas son: ¿qué estudios complementarios de biología molecular solicitaría como apoyo al diagnóstico? Mutación de JAK2 B617F por PCR-SSP, genes de fusión PML-RAR-alfa por RT-PCR, genes de fusión P53BCL2 por secuenciación directa de DNA, genes de fusión BCR-ABL, AF4-MLL, CEMIC-IGH, ETB6 o RUNX1 por RT-PCR múltiple, o mutaciones de BCR-ABL, T315I, FLT3, MLL y P53 por secuenciación de DNA. Tiempo para su respuesta. Y la respuesta es genes de fusión por un estudio múltiple. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes resultados de biología molecular está acorde con el caso clínico? PML RAR alfa positivo tipo BCR3,
BCR-ABL positivo tipo P190, JAK2 B617F positivo, genes CBF beta MYC11 positivo tipo A o BCL2 IGH positivo. ¿Respuesta? Tercera pregunta. ¿Cuál es la principal utilidad que tiene este resultado para el paciente? 1. Confirma el diagnóstico. 2. Clasificación de subtipo. 3. Pronóstico y tratamiento. 4. Perfil genómico hereditario. Y 5. Ninguna. ¿Respuestas? Siguiente pregunta. Como manejo terapéutico se realiza un trasplante de células progenitoras de donador masculino. ¿Qué pruebas genéticas posteriores al trasplante le son de utilidad para el monitoreo del paciente? 1. Cariotipo con bandas NOR y FISH de cromosomas 922. 2. Cariotipo bandas GTG y HLA por PCR, SSP y RFLPs. 3. Genes de fusión PML RAR alfa, AF4MLL, CEMIC IGH, ETB6, RUNX1 por RT-PCR múltiple y FISH de cromosomas XY. 4. Genes de fusión PML RAR alfa por RT-PCR anidado y PCR simple de secuencias de cromosoma Y. 5. Cariotipo bandas GTG, FISH cromosomas XY y genes de fusión BCR-ABL por RT-PCR anidado. ¿Respuestas? Ok, a lo largo de la charla iremos resolviendo las cuestiones acerca de cada una de las técnicas. Entonces, como ya se mencionó, voy a hablarles de las principales técnicas de biología molecular aplicadas al diagnóstico oncohematológico. Y entonces vamos a hablar primero de lo que es la biología molecular con el dogma central. El dogma central nos indica que todas las células, su material genético está contenido en DNA y que se puede duplicar la información contenida en este DNA a través de replicación. Y para llegar al producto final, que son las proteínas, tenemos que pasar por el intermediario, que es el RNA, en sus diferentes modalidades, para que nos lleve el mensaje para producir una proteína. Pero también podemos hacer el paso inverso de RNA a DNA a través de una enzima, que es la transcriptasa reversa, y esto es la base de alguna de las técnicas de biología molecular que se emplean en el diagnóstico. Entonces, como uno de los principales rearreglos en neoplasias hematológicas, tenemos los rearreglos cromosómicos, principalmente translocaciones. Este tipo de rearreglos, la mayoría de las veces no hay pérdida de material genético, solamente está cambiando de lugar, pero en algunos casos nos pueden producir una desregulación anormal de un gen. Entonces tenemos dentro de las translocaciones cromosómicas, pues el tipo 1, que van a generar lo que se conoce como genes de fusión o genes quiméricos. Estos genes quiméricos, hay intercambio del material genético de un gen y otro, y se genera un gen de fusión que va a tener parte de uno de los genes y parte del otro, y va a tener una actividad muy similar. Y ese es el caso de la mayoría de las neoplasias. Por ejemplo, en este caso es la translocación 15-17 en la M3, que fusiona los genes PML y RAR alfa. Ambos genes tienen una función de factores de transcripción, de tal forma que cuando ocurre la fusión de los genes, esta función en la proteína se conserva. Esta proteína quimérica o de fusión sigue siendo un factor de transcripción, nada más que su actividad va a ser anormal o va a estar incrementada en algunos casos. ¿Y qué pasa en el otro tipo de rearreglos cromosómicos? Entonces va a haber igual una fusión de genes, pero estos genes se va a fusionar generalmente un oncogen o una secuencia protooncogénica, que recuerden que los protoooncogenes son secuencias normales en el DNA de cualquier célula y que van a perder su función normal dentro de ella por algún mecanismo.